Bueno, buenas noches, buenas tardes. El saludo para la grabación, para la tele. Antes que nada, recordarles que el lunes que viene, no sé si es el feriado, pero hay clases, ¿no? El que viene es el feriado, sí, y hay clases. Sí, es el feriado. Ya lo hablamos. Nada, igual después yo se los cargo ahí en el foro. Pero tenemos clase como siempre, que por lo que estuve viendo, sería la última para dar contenidos. Porque ya el 22 es el segundo parcial y el 29 es recuperatorio, ¿sí? ¿Estamos bien con eso? ¿Estamos sincronizados? Sí. Sí. Bueno, hoy vamos a tratar de cerrar el tema Linux y empezar con redes. Y redes, como no es un tema muy fácil de explicar y menos así a la distancia, hasta donde lleguemos. De hecho, había preparado algunas otras cosas. Había preparado todo un PowerPoint bastante copado que igual se los voy a dar y lo ven, que es se los podría dar en la semana y cualquier cosa, no lo vamos a ver en clase el tema. Eran buenas prácticas y recomendaciones con respecto a Windows, que por ahí está bueno. Yo lo había armado pensando que íbamos a tener un poco más de tiempo, pero bueno, no. Bueno, dicho esto, voy a arrancar una instalación de Ubuntu solo para comentarles una cosa. Después lo vamos a dejar instalando y lo usaremos para ver lo que sigue. Esperemos que instale rápido. Entiendo que están viendo. Sí. Sí, se ve. Si esto me diera bola. Bueno, una cuestión. Cuando arrancan la instalación de Linux, ¿están viendo la máquina virtual? Sí, sí. Bueno, cuando arrancan la instalación de Linux, van a tener estas dos opciones. Probar Ubuntu es lo que yo les comenté de lo que era el Live CD, que se llamaba antes. O uno usar Linux on the fly, que se le dice también. O sea, no instalar nada en la máquina, todo va a estar corriendo en la memoria RAM y en el pendrive o en el CD de donde lo estén corriendo, y pueden correr un Linux y usarlo tranquilamente, que cuando reinicien la máquina, lo que tenían instalado, Windows, Mac, lo que sea, va a estar ahí y no se modifica nada. Esa es una opción si no quieren instalar la máquina virtual. La otra opción es instalar Ubuntu. Ubuntu... Martín, disculpa. Sí. Yo usé desde la máquina virtual el probar Ubuntu y la verdad que entré re bien, no tuve ningún problema. Sí, incluso anda más ligerito porque al no usar el disco... Y no lo puse en un pendrive y nada, o sea, bajé el ISO en la máquina que tengo y usé desde ahí, puse probar y le di para adelante con eso. Sí. Con eso no van a tener historia. Ah, ok. Incluso van a poder abrir el mail, ponele, y pegar las imágenes o lo que tengan que hacer, las capturas, si tienen que hacer capturas para el examen. Estoy viendo que la tecnología no me está ayudando y no me está mostrando los botones que yo quiero que me muestre. Qué hijo de puta. Perdón. Mirá, a mí me pasaba lo mismo y es una ventana el instalar y arrastraba la ventana para la izquierda. No, pero no me lo hace. O sea, me agranda el marco. No, pero dentro de Ubuntu, ¿eh? Claro, pero es que... Ah, muy bien. Eso mismo. Bien. Mirá, a mí no lo sabía. Muy bien, listo, ahí estamos. Creo que con esto vamos a estar bien. Si me permite arrastrarla. Ah, de acá abajo hay que arrastrarla. Bueno, cuando llegan a la instalación, les va a decir instalación normal, instalación mínima, bla, 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 bla. Instalación normal. Vamos para allá. Y acá, cuando le diga borrar el disco, bla, 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 van a tener más opciones. Que dice, puede crear particiones, redimensionar o elegir varias particiones para Ubuntu. Ubuntu mínimamente, cuando ustedes lo instalan, si lo quieren hacer así a mano, mínimamente necesita 2 particiones. Ese es el mínimo que van a necesitar generar. Y si no, lo va a generar solo el instalador, pero si ustedes lo fueran a hacer, 2 particiones. Una partición, o sea, del disco que tengan, 2 particiones. ¿Estamos hasta ahí? El que no entiende me frena. Sí, estamos. El disco virtual, ¿cómo estoy hoy? De las 2 particiones, una va a ser para
todo el sistema de archivos. O sea, del barra, de la raíz, para abajo, todo va a ir en una partición. Y en la otra la va a dejar una partición que se llama swap. SWAP, ¿sí? De intercambio van a encontrar en español. La partición de intercambio, o swap en inglés. ¿Todos saben para qué sirve esa partición? ¿Alguien sabe? No. Nadie sabe. Bien. ¿Es como un backup? ¿Es como? ¿Un backup, quizás? No, trabaja, es como una ayuda, si se quiere, de la memoria RAM. Vos tenés una cantidad de memoria RAM y empezás a usar, ¿no? El sistema. Y va poniendo y sacando cosas a medida que vas usando. Cuando se queda sin memoria RAM, lo que no esté en uso en ese mismo momento y que el tipo considere que no lo usaste, es el que menos usado fue y lo puede sacar de RAM, lo baja a esa partición que es un símil memoria RAM y lo deja ahí. Entonces, libera RAM, sube las cosas que vos le estés pidiendo nuevas, por lo cual necesito espacio. Y si vos en algún momento, trabajando, necesitas volver a usar lo que tenía en la RAM y bajó al swap, lo agarra del swap, lo vuelve a subir a RAM y baja lo que necesita como para que eso entre. ¿Se entiende? Entonces va haciendo como un swap, un intercambio entre la memoria RAM y el disco por si la memoria RAM no te alcanza. Antes se calculaba que cuando se hacía esa partición, vamos a hacerlo muy rápidamente, yo tengo este disco, ¿sí? Entonces se decía, bueno, ¿por qué no veo? No veo nada. Bueno, se decía que esa partición había que darle, hay un botón que no estoy viendo y que es el que me tiene que habilitar para... No, ahora no. No, fíjate, hace clic en instalar, si no, fíjate dónde dice instalar. Porque yo también me volví loco. No, ahí, claro, de ahí. Oh, la puta madre. Bien, gracias. Menos mal que viniste. Yo tengo este disco, ¿sí? Tengo un solo disco, que es el que yo le di a la máquina virtual. Esto es una máquina virtual. ¿Sí? VBox, hard disk, bla, bla. Yo mínimamente tengo que generar dos particiones si lo voy a instalar a mano. Una para todo el sistema de archivos y una para el swap. Antes el swap se calculaba el doble de la memoria RAM que uno tenía en la máquina cuando hablábamos de máquinas de 4 GB o menos de RAM. Entonces siempre la RAM andaba de 2 GB o menos. Entonces la RAM siempre andaba alrededor de los 4 GB. Hoy ya con 2 GB, si tienen más de 4 GB, con 2 GB debería ser suficiente. Si le quieren dar más pueden. Ese espacio que le quitan al disco, finalmente. Entonces, si ustedes tienen el disco y arman una nueva tabla de particiones, ojo que lo que va a hacer acá, continúa, va a crear una tabla de particiones, se va a eliminar todo, sí. Bien. Entonces, como verán, yo acá tengo el espacio libre, me genero una partición con todo el espacio libre. Entonces yo acá, del espacio libre, si quiero agregar, le digo, por ejemplo, supongamos que en esta máquina tengo 2 GB de RAM, entonces le digo, bueno, siempre arrancamos por la swap, para así le dejamos el resto y no tener que hacer más cálculos a todo lo que es el árbol de directorios. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿No? Sí, bueno, creo que sí. Le dicen, bueno, 2 GB, ¿no? Que en megabytes, si se acuerdan y hacen la cuentita, son 2048. Sistema de fichero, Extended 4, transaccional, lo del journaling, ¿se acuerdan? Bien, no. Yo acá eligen área de intercambio, ¿sí? Y ya con esto van a ver que ahora se genera Linux Swap de 2 GB. ¿Estamos? Y al resto se lo asignan, lo dejan así como está el resto, ¿sí? Yo de acá no toco nada. Al sistema acá. Extended 4. Y punto de montaje se lo dan al barra, ¿sí? O sea, que del barra y todo lo que tiene adentro vaya en esta partición de 8 GB y pico. ¿Me siguen? Sí. Este no sería, digamos, sería como la segunda parte del disco, digamos, la división. Sí, otra partición. Hicimos dos, una la usamos para el swap y todo lo que queda vamos a generar una para que contenga el árbol de directorios. Es como lo que hacíamos prácticamente con el Windows, cuando se podía dividir en dos el... Sí, nada más que Windows no usa una partición swap.
puse un archivo que, si no mal no recuerdo, se llama Page File System, que está o en el raíz del C, o en el C Windows, o en el C Windows System 32, una de esas carpetas, que es un archivo que uno desde la configuración le puede decir cuánto querés que crezca y que lo va usando para eso. Por eso ustedes, cuando ven que la máquina está lenta y que tarda mucho en hacer las cosas, van a ver que la lucecita del disco rígido está casi ni parpadea, está todo el tiempo prendida. Eso es que está exigiendo mucho el disco. ¿Y por qué es eso? Porque está intercambiando todo el tiempo entre la RAM y el disco, porque uno le pide algo y dice, bueno, a ver, ¿qué nos está usando esto? Y subo lo que me piden. Y ahora me volvieron a pedir esto. Y bueno, ¿qué nos está usando esto? Lo bajo. Y salgo de la swap y pongo en la RAM lo que me están pidiendo. Y así todo el tiempo. Entonces el disco, así también te queda el disco, ¿no? Le matás la vida útil también. Pero bueno, es el problema cuando tenés poca RAM. Swapea mucho, como se suele decir, swapea, y eso le pega directamente al funcionamiento del disco, ¿sí? Okay. Entonces, ¿ven? Dejan la swap, extended 4, punto de montaje el barra, ya vamos a ver lo que es punto de montaje, y si la magia de esto me dice, bueno, instalar ahora, miren que cualquier cosa, no sé, se pierde todo, bla, bla, sí, y ahora lo vamos a dejar correr mientras hablamos de otras cosas. Así de paso, este Linux lo usamos para probar unos comandos. Martín. Sí, te escucho. ¿Esto, si no lo hacemos así, lo hace automáticamente? Lo hace automáticamente. Ah, ok. Pero a veces está bueno poder definirlo uno. Ahora después vamos a ver por qué. Mi nombre es Martín. Sí, Martín, contraseña Martín. Martín. Sí, ahí dice contraseña débil. Esa hay que darle bola. Acá no me interesa porque es una máquina virtual. Creo que alguien está queriendo entrar, ¿no? A ver, sí. Bueno, y ahora lo dejamos que corra. Profe, una consulta. Sí. La parte de la instalación va a entrar en el parcial, porque no. a mí me llevó mucho tiempo. No. Para Windows. No, ténganlo listo. Tardó mucho, digamos. Ténganlo listo. Ok, perfecto. Tengan la lista como para usar. Y nada más. Porque... Los comandos, digamos. Sí, me interesan más los comandos. Esto, como verán, es muy simple. Si no hacíamos eso tampoco, era... Bueno, usted ya el que lo instaló ya lo veo. Siguiente. No hay mucha historia. No, además es similar al Windows. O sea, es lo mismo que... Y es la idea. La idea es hacerlo fácil para que la gente lo use. Si no, Linux no lo usaba nadie más que los nerds. La idea es que se use. Este es un Linux más viejo, es un 18, no es la última versión. Igual sirve, cualquier versión sirve para los comandos al menos y la parte gráfica también. Por lo menos lo que vamos a ver ahora. De hecho, yo lo que les muestro en la parte gráfica es de un Linux, creo que 16 o 18 y no ha cambiado demasiado. Pero como ya les dije, la parte gráfica es relativa. Vamos a ver cómo viene por defecto, pero después se pueden hacer 1000 cambios, como ya ahí les estuve pasando, cosas que se pueden cambiar. Así que, nada, bueno, vamos a dejar esto corriendo. Bueno, habíamos visto lo de los comandos, ¿sí? ¿Ven el PDF? Sí, ¿no? Sí. Yo voy a achicar un poquito acá porque si no me pierdo el chat. Martín, sí. Antes de que arranques con esto, yo le di para ver la pantalla completa y no tener que estar arrastrando en las configuraciones, ¿viste? De la máquina con la que creás. Sí. En la ventana que dice pantalla, factor de escalado en 150%. Sí, yo lo tenía al 200, pero así todo no. Ah, pero está bien, entonces digo. Yo acá creo que lo tengo. Factor de escalado, sí, 225. Pues yo le di al 150 para probar a ver qué hacía y nada, me abrió. Sí, si van a seguir usando la máquina virtual, está eso que está en el PDF, las Guest Tools. Guest Tools o Host Tools. Guest Tools. Que instala un par de cosas que permite que vos arrastres y puedas redimensionar la pantalla y la uses del tamaño que quieras. Si venís con algo. A mí hubo máquinas virtuales que no tuve historia, que hago así y funciona. Y hay máquinas en las que tengo esa historia, que yo calculo que debe ser por el software con respecto al hardware, que es la máquina virtual,
que algunos software lo manejan de una forma y otros de otra. Algunos sistemas o algunos drivers de software lo manejan de una forma y otros de otra, porque si no, no encuentro mucha explicación. Pero bueno, tampoco es algo que me preocupe demasiado porque es una máquina virtual. Nada. Calculo que a fin del semestre las borraré todas. Bien. Bueno, habíamos visto lo de los comandos. Habíamos visto... Bueno, todo esto lo vimos, ¿no? El top lo vimos. ¿No está acá? Sí, acá está. El top lo vimos. El top es, no sé si se acuerdan, pero les va a mostrar en tiempo real los consumos de procesamiento, de memoria, la cantidad de procesos, etcétera, etcétera, que están ocurriendo en el equipo. Eso está bueno para ver para detectar por ahí si algún proceso está consumiendo demasiado CPU, demasiada memoria, y si no responde, por ahí después con un kill matarlo, como vimos. Pero esta es una herramienta bastante piola. Lo que tiene el entorno gráfico es que pueden abrir varias terminales y tener varias terminales. Entonces, las tienen ahí acomodaditas y van viendo todo a la vez. Pero si no, pueden trabajar directamente de la línea de comandos. Después hay una herramienta que son el carácter comodín o wildcard, que también se usan en Windows, pero que sirve bastante a la hora de buscar archivos y listar contenido con determinados caracteres en los nombres, ¿sí? Se usa de la siguiente manera. Existe el comodín, que es un asterisco, que hace referencia a cualquier carácter o cadena de caracteres en el nombre del fichero. Fichero es archivo o carpeta. Entonces, el intérprete de comandos, o sea, esa terminal donde ustedes escriben, va a sustituir el asterisco por todas las combinaciones posibles que vengan de los ficheros en el directorio al cual nos estamos refiriendo. ¿Está acá chino básico o algo? Vamos a escribirlo acá ahora, rápidamente, porque la máquina se está instalando. A ver si ya terminó. Me falta poco. Bien. Si ustedes están, por ejemplo, en el barra TMP, ¿no? Están ubicados acá. Y hacen un ls-l, ¿sí? Y dan Enter. Ahí lo que va a hacer es listarles, ¿no? Todo el contenido que haya. ¿Sí? Uno abajo del otro, más o menos. Muy resumidamente. Si ustedes tienen, por ejemplo, barra TMP, archivo 1. Olvídense de todo esto. 2, 3, 4. Sí, ¿no? Tienen esos archivos o carpetas, no importa, da igual. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, y después tienen, no sé, muchas cosas más que no empiezan con archivo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces dice que el comodín sirve para reemplazar hace referencia a uno o más caracteres. ¿Esto qué quiere decir? Supónganse que ustedes quieren saber que les muestre cuáles son los archivos que comienzan con la palabra archivo. ¿Sí? Esto se usa mucho, mucho en la línea de comandos. No solo sirve para este tipo de cosas, pero es para donde más se usa. Entonces, ustedes parados en el barra TMP, suponete que ahí está el cursor, y ustedes ponen ls-l, y yo quiero encontrar todos los que empiezan con archivo. ¿Me siguen? Porque no sé, quiero ver, a ver cuántos tengo, de qué se trata. Entonces, la forma de usarlo es esto. Archivo, asterisco. ¿Asterisco qué quiere decir? Tráeme todos los que empiecen con archivo y no me importa cómo sigue. ¿Sí? Bien. Este va a traer archivo 1, archivo 2, archivo 3, 4, y va a traer este y va a traer este. ¿Y por qué? Porque el comodín reemplaza uno o más caracteres. Entonces, al yo decirle archivo, asterisco, le estoy diciendo archivo y todo lo que venga atrás. No me importa, o nada. Si yo acá tengo
también me lo trae. ¿Sí? ¿Se Perfecto. entiende esto? Sí, sí. Sí. Esto corre tanto para atrás, para adelante. Si yo hago así, ¿qué me va a traer en la lista? SLS. ¿Y todos los archivos también, o no? De Todos todo los lo que hay, ¿cuáles me va a traer? Porque si antes no hay nada, no importa, te trae todos los que empiezan con archivo. ¿Y cuáles no me va a traer? Los F y FD. ¿Se entiende? Ahora, si yo hago, ¿cuáles me va a traer? Y Todos todo. te va a traer. Bien. ¿Se entiende? Sí. Si yo hago, ¿cuáles me va a traer? Los que contengan F. Pero en el medio, ninguno, porque tiene que ser exacto ahí, ¿o no? No, en el No, medio, está bien. adelante o O atrás. atrás. Puede estar en cualquiera de los dos lados mientras vos que le pongas el comando que quieras traer. Y te va a traer los dos de muchas Fs. Claro. Exactamente. ¿Se entiende esto? Y si yo hago así, ¿cuál me va a traer? Los dos. ¿Qué dos? El que contenga F y lo que contenga D. Hay dos que contienen Los F y D. últimos dos. Bueno, los Claro. últimos dos. Los últimos dos. Claro, claro, Este no. ¿Se entiende? claro. Este no, porque no tiene una D al final. Digamos, Tiene lo que esté combinado. Tiene que empezar con F, no me importa lo que haya en el medio, y tiene que terminar con D. ¿Se entiende? Ok, sí. Sí. Bien. Y se puede usar en muchos lugares. Yo qué sé, F, asterisco, asterisco. ¿Cuál me va a traer? Y ninguno. ¿Todos entienden por qué ninguno? Porque está la H ahí en el medio. Al final va. Claro, ninguno termina con H mayúscula. Claro. ¿Sí? Entonces a esto se lo llaman comodines. Van a reemplazar uno o más. ¿Sí? Y así, no sé, la combinación que quieran. Si yo le digo archivo 1 asterisco, ¿cuáles me va a traer? Archivo 1 y archivo 1, 2, 3, 4. ¿Se Claro. entiende? Sí. Bien. ¿Todos lo entendieron? ¿Alguien no lo entendió? Sí, va queriendo. ¿Alguien no? Cuando lo pones adelante solo, ahí, eso no lo entendí bien. ¿Así? Sí. Que tenga F al final. Todo lo que hay adelante no me interesa. Ah, ok. Si lo pongo así, que tenga una F en algún lado. Puede ser adelante o puede ser al final, porque esto también reemplaza la nada misma. Puede terminar con F o puede empezar con F. O sea, si tiene F en algún lado, me lo va a traer. Ok. ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguien no? ¿Alguien está queriendo entrar y yo no estoy dejando? No. ¿Estamos con esto? ¿Se entiende? Sí. Bien. Voy a volver a poner esto porque si entra alguien no lo veo. Bueno. Esto en Windows funciona igual. Nada más que siempre tengan en cuenta que Windows diferencia mayúscula de minúscula, ¿sí? Bueno, acá les dejo ejemplos. Bla, 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 lo que probamos recién. Y otro es el carácter signo de pregunta. Pero que solamente trabaja o reemplaza un carácter. ¿Sí? Si yo acá pongo esto, este es igual al asterisco, pero el asterisco reemplaza cualquier cantidad. Este reemplaza solo un carácter. Si yo hago así, ¿cuál me va a traer? Y ninguno. Si no hay ¿Quién ninguno. dice lo contrario? Ah, No, te trae lo que tiene F, aunque reemplace un pero carácter. no tiene un asterisco. Te trae uno que es con un carácter adelante y una F. O sea, tiene que tener 2 letras ese nombre, ¿o no? Claro, acá te tendría que traer, no sé, 3F.
F, y así, cualquier cosa, no sé. Nada, F. Si vos pones signo de pregunta F asterisco, ahí sí te puede traer uno de los que tenías arriba. Si vos pones esto, Sí. ¿qué quiere decir? Que adelante puede El haber. primer carácter, sea cualquiera, no me interesa. Pero que El- tiene F. El segundo tiene que ser una F, y lo que viene atrás no me importa. Ok, entonces los Entonces, dos. claramente, estos corren. Perfecto. ¿Sí? Si yo digo que me traiga todos los archivos, ¿cuáles me va a traer? Y te puede traer el archivo 12345478. Nada más. Ah, no, también te puede traer el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Por qué? Porque tienen un número, un carácter al final. Espero. Y los Yo le puse 4. Bueno, entonces te va a traer los otros dos. Entonces no estás muy convencida. No, vos me haces dudar. Y bueno, tiene la idea. Vos me haces Idea. dudar. Yo estaba convencida que te traía el 1, 2, 3, 4, 5, 4, 7, 8. Nada más. ¿Y quién más arriesga? Otra cosa. Yo arriesgo lo mismo, no arriesgo otra. Gracias, Juli. Gracias. Es lo mismo, porque dijo todo. Se dio vuelta en el aire como un panqueque. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 7 y 8. Que lo que le estás diciendo es que tenés 4 caracteres después de archivo. Después de archivo, que solamente. Pero recuerden que esto puede ser la nada misma. Puede ser la nada misma, entonces ahí ya no. Pará, entonces nos estás. Pará. Puede ser archivo también. Entonces puede tener todos los archivos. Claro, ¿Todos? Menos el que está solito. claro, porque ese no tiene nada al final. No, porque si puede ser la nada misma, también. ¿Todos los archivos? No hagas esa pregunta capciosa. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 7, 8 y archivo. Esto no. Eso sí también, porque ¿Y por qué tienen no? un carácter al final, pero en ¿Y realidad. esto? No, eso no. No, eso no. Ah, bueno, todos los archivos estoy preguntando. No No, los bueno. archivos que empiezan con archivo. Los archivos que empiezan con archivo. Ah, bueno. Ahora sí. Poneme Pepito, no me pongas más archivo. Poneme Pepito 1, Pepito 2, Pepito 3. Para el semestre que viene le tener en cuenta. Por favor. Ustedes ya perdido. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, ejemplos. Ejemplos. Y ahora vamos a ver un comando más, que es el apt-get, que es la herramienta para el manejo de paquetes. Paquetes software, ¿sí? A ver si mi máquina virtual... qué boludo. Ya estaba. El apt-get es un comando que se utiliza en las distribuciones de Ubuntu y las que deriven de Ubuntu. Hay otras distribuciones que se hacen en base a Ubuntu, entonces también suelen tenerlo. Que es el comando que se usa para instalar, desinstalar, actualizar, limpiar paquetes viejos, bla, 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 todo el manejo de paquetes, de software, ¿sí? Dentro de la distribución. Obviamente que ustedes van a tener una interfaz gráfica de donde pueden, tipo un Play Store o cosas por el estilo, de donde pueden buscar software, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como ustedes ya saben, el tema de los comandos predomina en Linux y a la hora de instalar, desinstalar, reinstalar, actualizar o lo que sea, siempre es más cómodo desde acá y si tienen que ir, y como ya vieron en otras páginas que les pasé, instálate este, todo comando, ¿sí? Entonces, el comando apt-get, ¿sí? Es la herramienta que utiliza Debian y sus derivadas, Ubuntu incluida. Ubuntu está hecho a partir de una distribución que se llama Debian, entonces por eso algunas cosas las heredan. Si ven la distribución Mint, Mint está hecho a partir de Ubuntu, entonces algunas cosas están en común, o muchas cosas. Entonces, en todas ellas van a poder encontrar, por ejemplo, el apt-get, ¿sí? Que es un comando. Bueno, acá ya estamos. Esto no sé qué es. Y esto sigo teniendo el problemita de... ¿No? Bueno. Sí, hecho, chao. Bueno, acá tengo un escritorio de Ubuntu, ¿sí? Para el que no instaló esta versión, si apretan la tecla Windows, si tienen esa distribución de teclado configurada, acá si yo pongo terminal, me va a traer la terminal.
Y yo de acá tengo una línea de comando, ¿sí? Una terminal para trabajar. ¿Con qué usuario estoy logueado ahí? Con Martín. Exacto. Bien. ¿Cómo se llama la máquina? Martín. Guión virtual box. VirtualBox. Bien. Bueno, esto era el prompt, ¿no? Cómo estaba configurado el prompt. Y estoy ubicado en... Martín. Martín, No. ¿En dónde? en el home. En el En home. el home. ¿Y De cuál es la ruta completa del home? barra home. Barra home. Barra home, ¿qué? Mi Barra- home, el de Martín. Barra home, barra Martín. ¿Sí? Entonces, hablamos del comando apt-get. Como yo soy Martín, yo no puedo usar el... Les habrá pasado cuando hicieron el trabajo práctico, los que lo hicieron, trabajo práctico, la práctica, que al querer copiarse el archivo etc shadow al TMP, probablemente a alguno le pudo haber dado error. Sí, a mí. Y tuvieron que usar Porque tenía que usar sudo. adelante, ¿no? Claro, hay que pedirle permiso. Uno se tiene que presentar como diciendo, bueno, yo puedo administrar este equipo. Entonces, sudo. Para apt-get va a ser lo mismo. Si yo apt-get lo quiero correr así, e instalar o desinstalar o lo que sea algo, me va a decir, no, no podés. Y voy a necesitar correrlo con él. Cuando me responda esto, que por algún motivo lo perdí, ahí está. Con control C, no sé si se lo había comentado, pero pueden cortar cualquier proceso. O si no terminaron de tipear, pero dicen, no, llegué hasta el final y no voy a usar todo este comando que puse, ni lo voy a borrar uno por uno, control C corta y les devuelve el prompt abajo. Entonces, seguramente necesiten utilizarlo con el sudo. ¿Sí? Entonces, esto lo van a usar sudo, espacio, apt-get, espacio, opciones, espacio, orden, espacio, paquetes. Lo que está entre corchetes es... Opcional. Bien. Entonces, van a tener el ejemplo, por ejemplo. El usuario que hace sudo, apt-get, opciones, install, que es para instalar, y acá nombrás los paquetes que querés instalar. Podés poner uno al lado del otro separado por un espacio o podés poner un solo paquete, ¿sí? Remove, para eliminar, desinstalar. Source, para bajarte el código fuente, ¿sí? Y después tenés otras que es, por ejemplo, sudo apt-get update, que es para actualizar, se conecta a los repositorios donde están el software, las últimas versiones, y chequea qué hay nuevo. Y si hay algo para instalar, lo puedes instalar. Después de usar un update, uno puede tirar un check para chequear que todo haya quedado bien. Hace una comparación de los paquetes, los tamaños, las firmas, si está todo bien, si quedó bien instalado. Este que ya lo vimos para instalar. Este es para reinstalar, o sea, si ya está instalado y vos no le pones el menos reinstall y le das install paquete, paquete te va a decir, este paquete ya no voy a hacer nada porque ya está instalado. Ahora, si vos le das reinstall, se baja de nuevo el paquete y lo instala nuevamente. ¿Sí? ¿Para qué serviría eso? Para reinstalar software. Pero si ya está, esa te lo actualiza. Pero ponele que no te está funcionando o le metiste mano a la configuración, no sabes qué tocaste, Ok. no estás muy segura, algo no anda, no sabes por qué y decís, bueno, nada, lo Lo pones de reinstalo. cero. Bien. Claro. ¿Se puede hacer Reinstalo. una reinstalación? Eso me quedó como... ¿Cómo? ¿Se puede hacer una reinstalación? Es lo que hace el último comando. Ah, Reinstalar un programa. por eso. Pero no es pisar lo que vos ya tenés. Sí, Ah, ok. como en Windows, cuando reinstalas algo. Ah, claro, Lo mismo. claro. ¿Hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí, Bien. Acá está Update y acá está Upgrade. Actualizar solo los paquetes ya instalados que no necesitan como dependencia la instalación o desinstalación de otros paquetes. En criollo. Yo tengo paquetes instalados, ¿sí? Y los puedo actualizar siempre y cuando no necesiten
no tengan dependencia, o sea, no necesiten otro software para poder instalarse. Muchas veces cuando ustedes vayan a instalar software en Linux, por la línea de comando, por la interfaz gráfica, le va a decir, mirá, ok, vos querés instalarte el VLC, ¿no? El reproductor multimedia. Pero para eso también te tengo que instalar todas estas otras cosas. Esas son dependencias. El VLC, en este caso, en el del ejemplo, depende de que esté instalado esta otra lista de software, o uno o más, para poder instalarse, ¿sí? Entonces, con el upgrade lo que van a poder actualizar son paquetes que no necesiten la instalación o desinstalación de otros paquetes. ¿Se entiende esto? Sí, sí, se entiende. Bueno, para actualizar los paquetes del sistema, o sea, de la distribución, tienen o sea, sí. Yo ahora, por ejemplo, estoy corriendo el Ubuntu 18, si no me equivoco, y si yo tiro un dist upgrade, seguramente van a decir, bueno, está la versión 20 ya. ¿La querés? ¿No la querés? Bueno, igual no lo vamos a hacer porque no terminamos más. Pero se podría actualizar desde ahí. Este ya lo vimos con remove y el nombre del paquete, sin las comillas, yo acá lo pongo para remarcarlo, desinstalan algo que ya está instalado, ¿sí? Bien. Bueno, acá hay algunas más. Desinstalar un paquete y quitar todos los archivos de configuración. A veces la desinstalación del software pasa en Windows, no elimina todo y quedan archivitos dando vuelta. Con esto pueden hacer que limpie todo. Limpiar los paquetes descargados e instalados. Cuando se conecta y baja un paquete nuevo o una actualización de un paquete, baja software y después lo instala localmente. Y el paquete puede quedar ahí o queda ahí. Con esto limpian todos los paquetes que ya se usaron. ¿Sí? El paquete no es lo que está instalado, ¿se entiende? El instalador, de alguna forma. ¿Me están siguiendo? Va sin comillas, Azul, sí. Las comillas las pongo para... Nada. Para señalar que ahí va el nombre del software. ¿Sí? Bien. Ok, bien. AutoClean, limpiar paquetes viejos que ya no se usan. Search paquete, para buscar un paquete determinado en el caché. O sea, el caché es lo que está instalado. Y auto-remove, que está bastante bueno, que limpia todo lo que ya no se usa. Por lo general, el auto-remove lo van a ejecutar después de, o yo lo ejecuto, cuando hace alguna actualización del kernel de la máquina, del sistema operativo. Muchas veces pasa que en la lista de buteo les va quedando todas las versiones que ustedes fueron instalando de las distintas versiones del kernel que fueron instalando, como para uno poder elegir arrancar con una o con otra. Por lo general, cuando uno prueba la última y la está usando y no tiene problemas, limpias todo eso para que saque todas las versiones viejas. ¿Sí? Ay, perdón, no termino de entender la diferencia entre el AutoClean y el AutoRemove. El AutoClean y el AutoRemove. Los Claro, son muy paquetes viejos parecidos. y las bibliotecas inútiles. Bibliotecas no es todo el software, sino archivos de bibliotecas. Ok, lo otro te saca el software directo. Sí. Sí, Vale. sí. Las bibliotecas es software que usa el software alguno. Hay bibliotecas que van quedando, eso pasa mucho en Windows también, archivos que van quedando, archivos que... Puede ser ¿Sí? como una especie de los cookies, esas cosas que tiene Windows. No, eso es del navegador de web puntualmente y no, es muchas las van a encontrar como por ahí archivos .dll u otros nombres que son paquetes de software o de instrucciones de software que utilizan otros programas, por ejemplo. Se usa mucho para cuando vos programás y tenés muchas funciones que las vas a hacer muchas veces, o sea, las vas a incluir muchas veces en tu programa. Todas las veces que la necesitas no la escribís de cero. Te escribís una función en algún lado, ¿no? Que haga algo, no sé, que cierre tal programa o que cierre tal cosa. Y eso, si lo vas a usar muchas veces en el software, en vez de escribirla muchas veces, para reutilizar código, haces llamada a esa. Y ahora voy a usar eso, que está en esa biblioteca. ¿Sí?
Y ahora lo voy a volver a usar, y ahora lo voy a usar. Si todas las veces que el software necesita ejecutar eso, el programador lo escribe en el software muchas veces, es poco eficiente. Entonces lo que se hace es tener una biblioteca de funciones por ahí, que uno las llama y no las tenés que andar escribiendo todo el tiempo, por más que copies y pegues. O sea, tenés un código más limpio. Vos le decís, bueno, acá vas a hacer esto y ahora llama aquello para que haga tal cosa. Y no escribís todo ese choclo ahí muchas veces, ¿se entiende? Entonces por ahí tenés bibliotecas de eso. No sé si se lleva a entender del todo. Sí, sí, Más sí. o menos, pero sí. Pero creo que bueno, va. nada, se entiende la idea. La Igual, idea va. los van a usar poco, más que nada se usan update, install, reinstall, remove, upgrade. Esas son las que más se usan, ¿sí? Ok. Entonces, mira qué lindo. ¿Qué pasó? Oh, Martinera. Bien. Como todo, tienen el man de esto. Que acá les va a tirar todas las opciones con toda la explicación. ¿Se ve? Update, todas las que vimos. Upgrade, install, dist upgrade, lo van a encontrar acá. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. Entonces, no sé, a ver, tratemos de... Vamos a instalar el man pages en español, que creo que está ahí en el ejemplo. Otra cosa para la que se puso el comodín, el asterisco, es si yo acá le pongo asterisco, me va a instalar todos los paquetes de software que empiecen con man-pages, lo que venga. ¿Sí? En español, en inglés, en polaco, si esa es la, no sé, ¿sí? Esas son las cosas para las que se puede usar el asterisco. No solo para el listado de ficheros. ¿Hay alguien que está intentando hablar y se corta? No, digo que ahí te conviene poner la ruta completa, porque si no instalás cosas que... Sí, salvo que sepas lo que estás haciendo. Pero yo, por ejemplo, voy a instalar acá, es decir, no se puede abrir el Richena, permiso denegado, bueno, yo señalo, permiso denegado, ¿sí? ¿Está usted como superusuario? Y no, bueno. Lo mismo, pero con el sudo adelante. Te pide la contraseña, bueno, esto ustedes ya lo han sufrido, y empieza. Bueno, no se ha podido localizar el paquete. Si existiera, lo baja y lo instala. ¿Se entiende cómo funciona esto? Sí. La lista de paquetes, se crea un árbol de dependencias, si las hubiera, lee la información, ahora, bueno, no lo encontré, te tira el error. Si no, te lo instala. A ver, tenemos instalado el VLC acá. Vamos a probar a ver si qué dice con el VLC. Suele venir instalado, pero... Bueno, ahí está. Yo no lo tengo instalado y te dice paquetes sugeridos. Y aparte se instalarán todos estos paquetes nuevos, dependencias. ¿Sí? Se van a utilizar 290 megabytes del espacio de disco. ¿Quiere continuar? Sí, no. Uno ahí dice, bueno, sí, no, duda. Yo le digo que sí. Y va a empezar. Se conecta y empieza a bajar, baja. Una vez que baja todo, empieza el proceso de extraer e instalar. Extraer, instalar, extraer, instalar. Y cuando termina dice, listo, se instaló. Todos felices. ¿Sí? Bueno, lo vamos a dejar trabajando. ¿Se entiende Ahí esto? no te Sí. deja hacer nada. ¿Eh? El prompt ahí no te deja hacer nada, ¿no? Porque está No, tiene tomada la... Ahí me lo devolvió. Tiene Ahí. tomada... Esto es lo que le explicaba la otra vez. Cada Claro. proceso, hasta que no termina, el prompt no te lo devuelve. Que no te devuelva el prompt quiere decir que esta terminal yo no la puedo usar. Cualquier cosa que tipee no me va a dar bola. Salvo que tipee Control-C, que corto lo que esté haciendo. Ok. Pero ahí corto una instalación por la mitad y por ahí no es una buena idea. Martín, una pregunta. Así como vos instalaste con VLC, ¿también podrías instalar LibreOffice, por ejemplo? Sí, acá ya está instalado, como verás. Pero, sí, LibreOffice. Habría que ver cómo se llama, pero podemos tirar. No perdemos mucho. Claro, bueno, Todo esto de otra dependencia. cosa más. ¿Sí? ¿Quiere instalar? Sí.
para poner contento a la muchachada y lo instalamos. Se ve que hay alguna actualización y dependencias, porque acá está el LibreOffice. ¿Eso lo saca del propio Ubuntu o lo usan Esto lo baja de repositorios online de Ubuntu. Uno puede agregar repositorios. Por ejemplo, si uno quisiera instalar el... ¿Ven la pantalla? Si yo quiero tener instalado el Chrome, que por defecto viene el Firefox, entonces yo no me acuerdo los comandos. Chrome en Ubuntu. Bien escrito, por suerte te corrige. Y ustedes se vienen acá, y bueno, dos formas de instalar Ubuntu justo en la versión que yo estoy usando. Bueno, sí, dale. ¿Usted quiere instalar Chrome, qué sé yo? Bueno, bajás y te lo bajás, y te bajás el paquete y lo instalás, que es una, ¿sí? Como te dice acá. Y la otra, que es la que me interesa a mí, es esta. Primero hay que agregar esta lista, esto, a la lista de repositorios donde va a ir a buscar el apt-get, ¿sí? Entonces, uno copia y pega esto y lo va haciendo, ¿sí? Después hay que agregar esto a la lista de repositorios, que es del servidor de Google, ¿sí? Para Linux, Chrome, Dev, bla, bla, bla. La versión estable, siempre hay la versión estable y están las versiones de prueba o desarrollo, siempre buscan la estable. Después tienen que hacer esto, ¿sí? Todo comando es mucho más... ¿Qué pasa? Si ustedes hacen esto y no agregan si lo hacen por la versión por ahí más fácil, si se quiere, se descargan esto y después desde la versión gráfica agarran y lo instalan y bla, bla, bla. Si no quedan cargados los repositorios, cada vez que Ubuntu chequea si hay actualizaciones, no va a chequear ese repositorio, porque no quedó cargado esto. ¿Se entiende? Como que desde el comando lo cargamos, Vos a mano le completo. decís, agregame esto a los repositorios. Entonces, cada vez que busca actualizaciones, va a chequear la de Google, en este caso. Por eso, esta es una forma más completa de Sí, descargar. es más segura. Siempre vayan a los comandos. Okay. ¿Sí? Y les van a hacer instalar todas estas boludeces. Después le va a decir, bueno, actualiza. Y después, esta es la forma de encadenar comandos. No sé a quién le comenté. No era pipe, era con ampersand. Ampersand. Tirá el apt update y después, acá ven que es apt y no es apt-get, es lo mismo. Ponen apt-get y va igual. ¿Se entiende? Ustedes van copiando y tirando esto y chao, les queda instalado. ¿Me siguieron? Sí, bastante. Es bastante. Nada, es saber qué es lo que querés instalar y si no sabes cómo se llama el nombre, por lo general si estás webeando de web, ¿no? Y decís, uy, mirá, este programa está para Ubuntu y está bueno, a ver cómo se instala. Ahí van a tener todos los pasos a paso. No tienen que saber ni el nombre del paquete, ahí se los va a decir. Después sí van a usar estos comandos para instalarlo, ¿sí? Me sigo quedando con Windows, ¿eh? Bueno, está perfecto. Bien. Bueno, después está el tema de los medios extraíbles. En realidad, esto es... hoy ya está bastante solucionado con las últimas versiones, pero esto creo que se los comenté, que pasaba que... igual me viene bien para ver otro tema, pero lo vemos, lo pasamos por arriba. Antes cuando vos conectabas un pendrive o ponías un CD en la lectora, etcétera, en Windows, ¿qué pasa? Vos lo ponés y automáticamente lo detecta y te muestra lo que haya o hace algo. Si tiene un autorun para correr, arranca algo y si no, te abre la ventanita para que veas lo que tiene adentro, o te pregunta qué querés hacer, algo sucede. Con Linux no pasaba eso. Con Linux vos tenías que conectar lo que sea, un pendrive, poner un CD, un DVD, y después montar a mano ese dispositivo para que Linux lo pueda ver y acceder.
¿Me siguen? O sea, el proceso de montado en los dos sistemas operativos es lo mismo. Es agarrar hardware y hacerlo visible desde el sistema operativo, ¿sí? Cuando montábamos una imagen ISO, por ejemplo. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Se entiende esa parte? El montado, o sea, el proceso de montado es hacer visible el contenido de algún hardware en el sistema operativo. La imagen ISO en sí no es hardware, pero para el sistema operativo es un disco óptico, porque tiene ese formato. Entonces, podemos hablar de hardware. O podríamos. ¿Se entiende? Acá lo mismo. Antes no pasaba eso. Ahora ya sí sucede, pero les puede pasar que esta cuestión de montado ustedes la quieran realizar con cualquier otra cosa. Por ejemplo, si generan una nueva partición desde Linux y quieren hacerla accesible, no sé si existe el término, o visible desde el sistema operativo, tienen que montarla en algún lugar para que el sistema operativo la pueda utilizar, ¿sí? La pueda acceder. ¿Se entiende esto del montado de unidades? Ya sea partición, pendrive, disco externo, CD. ¿Alguien no? Porque mucho silencio. ¿Estamos todos? Sí, sí, bastante bien. Sí, estamos pensando. ¿Pensando? Sí. Bueno, montar hardware en el sistema operativo, véanlo como, más allá de que ustedes lo conecten o lo presenten, o se hacen una partición de disco, el disco ya va a estar instalado, esa partición ustedes la quieren hacer visible, que el sistema operativo pueda acceder al contenido que tiene para ustedes, usuarios, poder ver lo que hay adentro. Entonces, eso de hacerlo visible al sistema operativo de alguna forma es montarlo en el sistema operativo para vos poder acceder para hacer lo que sea con eso. Ok, ahí fue un poco mejor. Bien. Linux, Windows, cuando vos conectás un pendrive o lo que sea, te genera una nueva unidad, ¿sí? Con una nueva letra. Pero ya vimos que en Linux eso no corre, no hay unidades con letras, ¿sí? Entonces, ¿cómo se monta esta cuestión? Por ejemplo, ¿está muy chico o se ve? A ver si lo puedo escalar un poco más. Ahí me quedé medio afuera, pero va a servir. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Uno tiene como muchas carpetas, ¿no? Que dependen del barra. Yo tiré un ls-l barra, espacio barra, ¿no? Entonces me muestra todas. Vamos a sacar esto así para que entren todas, ¿no? Bien. Por lo general, cuando uno inserta un medio extraíble, un CD, un pendrive, un disco externo, lo que sea, ya automáticamente el sistema lo monta en un lugar en particular, que no son unidades, ¿sí? ¿Qué son? Son directorios. Por ejemplo, ¿ven una carpeta que se llama CD-ROM ahí? Sí, sí. Bueno, así no me va a decir mucho. Le ponemos el "-L". Bueno, que no tiene nada dentro. Seguramente si yo acá tuviera una lectora y le pongo un CD, lo que hace es montar ese CD en el barra CD-ROM para que yo pueda acceder al contenido de esa lectora a través de un directorio y no de una unidad, ¿sí? Y eso corre para todos los dispositivos de almacenamiento que uno le conecta o le presenta al equipo. ¿Me siguen? Siempre se van a montar en directorios. Y En esto, directorios que ya existen. o no, Ah, ok. o no. Puede ser que estén o no dentro de Yo la... me puedo armar un directorio en algún lado que a mí me guste y yo ahí montar una nueva partición. Por ejemplo, no sé, yo estoy acá en mi home, ¿sí? En mi home tengo, bueno, todo lo de mis documentos, bla, 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 y yo acá me puedo hacer un directorio que se llame pendrive. ¿Sí? Pendrive. Entonces, yo cuando conecte un pendrive, le puedo decir que el pendrive cuando lo conecte, lo haga visible a través de ese directorio.
Bien, pero nunca lo va a hacer automático, va a ser siempre con tu comando. Se puede configurar para que sea automático, pero yo más que nada lo que voy es a que si ustedes quisieran, si ustedes quisieran, estoy mirando una cosita, si ustedes quisieran, podrían montar las cuestiones donde sea, el hardware donde sea. Por ejemplo, fíjense esto, yo acá estoy editando, viendo con el comando cat, que yo les pasé, un archivo que es de texto plano, que es el /etc/fstab, que Static File System Information, o sea, te muestra lo que hay de los file systems en esta computadora, te muestra el tipo de file system, dónde está montado, el tipo, las opciones, el dump y el password. Bueno, a nosotros, ¿qué nos interesa? Dice, el barra estaba acá durante la instalación. /dev /SDA5. SDA5 es el disco, SDA, no 5, es el disco virtual que yo le presenté a la máquina virtual, ¿sí? Acuérdense que adentro del directorio /dev dev viene de device, están todos los dispositivos. Entonces, ahí adentro hay un archivo que se llama SDA, que hace referencia, ¿se acuerdan? Yo le dije que en Linux era todo hardware. El hardware también se hace referencia a él a través de ficheros. Bueno, ese archivo hace referencia al hardware del disco, ¿sí? Entonces, y acá te dice, por ejemplo, que el swap, que es una partición de un disco, en la instalación estaba en el /dev /SDA1. Fíjense que /dev /SDA es común a los dos, ¿sí? Porque está hablando del mismo dispositivo. El 1 y el 5 son los números de particiones que le asignó en ese momento. ¿Se entiende esto? Entonces te dice, si vos querés todo lo que está dentro del barra, que es todo en este caso, lo vas a encontrar en esta partición. Y todo lo que está en el swap está en esta partición. Obviamente lo del swap nosotros no lo accedemos, pero sí a esto. A lo que está en el barra. Entonces, lástima acá no podemos conectar ningún hardware para que lo detecte, pero cuando conecta algo, lo va a detectar y va a asignar algún archivo para el cual puede acceder a ese hardware. ¿Se entiende? Supongamos que es el /dev /SDA. Bueno, no, SDA es el disco. Supongamos que yo le conecto un pendrive que el Linux lo va a manejar a través lo va a reconocer como SDB y que tiene una partición ese pendrive, o sea, está formateado, qué sé yo, 1 o 0. Pongamos 1. Entonces, Linux sabe que el hardware lo va a acceder a través de esa carpeta, esa ruta, ¿sí? Yo, con un comando que es mount, lo que le puedo decir es, este hardware que vos lo ves a través de esta ruta, montámelo en, no sé, que hicimos recién, /home, /martin, /pendrive, ¿sí? Montalo ahí. Entonces, ese pendrive, si es un pendrive, un disco externo, lo que sea, yo voy a acceder a su contenido a través de esto. Esta es como la dirección del hardware, del disco en sí. Y yo lo accedo a través de esto. No sé si queda muy claro esto. Bastante. Porque recuerden que ya no trabajan más con unidades. Entonces, ustedes lo único que tienen son archivos y carpetas. Entonces, ustedes cuando conectan hardware o generan una nueva partición o lo que sea, eso para ustedes poder accederlo lo tienen que acceder a través de algún archivo o carpeta. Cuando ustedes separen, vayan, hagan un CD, espacio, /home, /martin, bueno, si fuese en esta máquina, /pendrive, separen ahí y hagan el S-L, ¿qué van a ver? Lo que tenga el pendrive. Lo que tenga el pendrive. ¿Sí? El /dev es un directorio. El /dev es un directorio. Y adentro tiene un archivo que se llama SDB1,
que es como identifica el hardware, el pendrive, pero el hardware, ¿sí? No a donde vos vas a entrar a mirar nada. Vos entras, eso es un archivo, no puedes entrar a ver nada. Es un archivo con características determinadas porque hace referencia a hardware. Ok. El sistema te dice, vos querés ver lo que hay en esta partición, en este hardware, en este pendrive, lo que sea, entra a este directorio. Bien. Este pendrive está montado en este directorio para que vos lo puedas acceder. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? O sea, sí, creo que sí, pero más o Azul menos. sigue No sé. recalculando. Más o menos. Pero O menos. Bueno, Lo que pasa que como que es mucho comando. es mucho comando. Martín, SDB1 sería como un slot, por así decirlo, digamos. Es como el puerto USB, el directorio de ese puerto. ¿O lo estoy entendiendo mal? No, es esto. Momento. Todo lo que hay acá son archivos que hacen referencia a algo de hardware. Ven que tienen la C adelante, que el resto de los archivos que nosotros veíamos no. Pero, por ejemplo, a ver, si me da el buffer. Por ejemplo, CD-ROM. El CD-ROM seguramente lo accedas a través de, o sea, hace referencia al hardware CD-ROM a través de este archivo, el SG0, ponele. ¿Sí? Quiero ver qué más hay. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? AutoFS, bla, 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 bla. DVD SR0. Bueno, supongamos que sea así. Solo a título ilustrativo. A ver dónde está. ¿Dónde quedamos? Lo perdí. Acá. Supongamos que, porque acá dice CD-ROM, pero nada, me viene bien para el ejemplo. El sistema, estamos adentro del /dev, ¿sí? Estamos Bien. acá, ¿sí? Esta carpeta, que se llama dev, que depende del barra o raíz, es una carpeta y adentro tiene todo esto que veíamos acá. Entre ellos hay un archivo que se llama SG0, ¿sí? Este archivo, que está en esta carpeta, hace referencia físicamente al dispositivo de la lectora de CD, por ejemplo. Ponele. Entonces, si yo quiero montar un CD, tengo que hacer referencia a SG0 y montarlo donde yo Exactamente. quiero. Entonces, si yo en mi home me armo una carpeta que se llame CD-ROM, yo podría decirle al sistema, cuando haya algo en SG0, yo lo voy a ver a través de esta carpeta. O sea, si yo hago acá adentro un ls-l y tengo puesto algo, me va a tirar todo el contenido de lo que haya en el CD-ROM. Este es el punto de montaje. Yo estoy viendo lo que hay en el CD-ROM. Pasa que el sistema operativo necesita vincular un directorio con el hardware. Así como en Windows, en vez de vincular un directorio, vincula una unidad. ¿Qué es una unidad? Es hardware lógico de alguna manera. El hardware en sí es la lectora. Windows te lo muestra a través de una unidad. Linux lo tenés que montar adentro de un directorio, dentro del árbol de directorios que depende del raíz, que es donde está todo. Esa es la Y diferencia. vos podés generar una condición que sea perpetua, o sea que cada vez que haya... Sí, es algo- configurable. Yo ahora sinceramente no me acuerdo de que tocar un archivo de texto, es bastante pavo, Ah. pero vos entrás al archivo de texto y le decís, bueno, este dispositivo, montámelo acá. Y cada vez que vos le cargues un CD o pongas un pendrive o lo que sea que siempre se dé la misma condición, vos lo vas a acceder ahí. Ok. O sea, eso es configurable. Vos con Windows, nada. Tenés una lectora y es la unidad H y a lo sumo le podés cambiar el nombre de unidad. En vez de H decía J, pero no mucho más. Vos acá le podés decir
en qué directorio querés verlo. El directorio, cuando lo desmontes, eso queda vacío. O sea, si vos entras a ese directorio no hay nada. Claro, claro. Pero cuando vos le presentes hardware, te va a mostrar lo que hay dentro de ese hardware. Ok, bien. Que es un poco esto que les decía del comando mount y cómo se escribe y qué opciones tiene. Pero básicamente, si hablamos de un CD-ROM, que se acuerdan que la norma o el file system que utiliza es el ISO 9660, uno le dice, monta este tipo de file system, que vos lo estás viendo, que el hardware para vos es este archivo, montámelo en esta carpeta. En la barra MNT, barra CD-ROM, ponele. ¿Se entiende? Digo, si esto es un CD, si fuese un pendrive que tienen con NTFS, uno le diría, monta -t de tipo, de type, ¿sí? ¿Qué tipo de file system vas a montar? NTFS, de este pendrive, que cuando yo lo conecto vos lo tenés relacionado con este archivo adentro del barra dev, ponele, montalo, no sé dónde te guste, qué sé yo, para seguir. O sea que siempre tengo que saber el tipo de file system que tiene el dispositivo que voy a conectar. A veces lo puede detectar solo, pero cuando vos lo haces a mano te conviene ponerlo. Bien. Esto cuando vos conectás un pendrive, un CD-ROM o lo que sea, o cuando pones un CD-ROM en la lectora, ahora ya no hay que hacerlo, esto ya lo hace solo. Pero a mí me sirve para dos cosas. Primero, uno podría configurarlo para que lo monte donde quieras, ¿sí? Te generas una carpeta, tocas algún archivo, que ahora no me acuerdo cuál es, sinceramente, y listo. Y por otro lado, esto sirve para, por ejemplo, si uno tiene espacio disponible en el disco, o sea, tiene una partición de, no sé, de 500 gigas y le quedan 500 gigas ahí, que no sé, alguna vez lo particionó cuando hizo una instalación y nunca más lo usó, ¿sí? ¿Me siguen en el caso, el ejemplo? Tengo un Sí, disco sí, de 1 tera, cuando hice la instalación de Linux agarré y dije, bueno, no, generame el barra con 500 gigas y no sé, 4 gigas para el swap, ponele, ¿no? Entonces me queda casi medio disco, que es espacio disponible, que no está formateado, no es nada, es un pedazo de disco, ¿sí? Una partición. ¿Me siguen? sí, sí. ¿Todos? ¿Azul sigue recalculando? Entonces, yo tengo todo un disco, ¿sí? Procesando lentamente, sí. Sí, esto es medio, es como demasiado volado porque uno no está acostumbrado a esto, pero bueno, es como lo trabaja Linux. Yo tengo un disco, la mitad la usé para instalar mi Ubuntu y la otra mitad me quedó al pedo. Yo podría agarrar y decir, bueno, con esto que me quedó al pedo me hago una nueva partición, ¿sí? Bien, ya está. Tengo la formateé, le di format, lo que sea, bla, 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 que con Linux de otra forma. Y está ahí. Es hardware que el sistema internamente lo tiene asignado algún archivo adentro del barra dev, ponele, no sé, barra dev, barra sdb 0, ¿no? O 1, o lo que sea. Es un pedazo de disco que Linux lo reconoce acá. Dice, bueno, yo esto lo tengo conectado, pero vos no lo podés usar. Porque en Windows, ¿qué hace? Windows agarra y dice, bueno, hiciste una nueva partición, ¿qué letra le querés poner a la unidad? Y ya tenés una unidad. Acá no hay unidades. Entonces vos lo armás y está ahí. ¿Y qué haces con eso? Nada, no lo puedes usar. No lo vas a poder usar hasta que no lo montes en algún lado. Entonces, el barra dev, barra sdb1, yo quiero acceder al contenido de esa carpeta, no sé, a través de, no quiero ser repetitivo, pero bueno, este tipo de cosas, si es para mi usuario, por lo general, disco 2. Entonces yo me hago una carpeta que se llame disco 2 o discos 2 y ahí, cuando yo entre ahí, voy a ver el
contenido de ese nuevo casi medio tera que me había quedado, que me hice una partición nueva y ya lo puedo usar. O sea, puedes acceder a la partición lógica que hiciste. Si yo hago un ls-l acá, me va a mostrar todo lo que hay en esa nueva partición. Está montado en el /home /martin /disco 2. Disco 2, disco 3, el nombre que quieran. Van a guardar películas, /películas. Ahí en /películas es ese dispositivo. ¿Sí? ¿No? ¿Y todo esto se puede hacer desde la interfaz gráfica? Sí. Ah, porque si no, la verdad es... El concepto es el mismo. De la interfaz gráfica te va a decir, ok, te formateás, tenés esto, ¿no? Esta nueva partición, le diste formato, no sé, Extended 4, ponele. Sí. ¿Y ahora dónde la querés usar? Eso te lo va a preguntar. Te va a decir, bueno, ¿y dónde lo vas a montar? Y el concepto de montado es este. ¿A través de qué directorio lo querés acceder? Eso te lo va a preguntar igual. Porque Windows te lo hace como muy automático y te genera una unidad. Ahora, el problema de las unidades es que tenés tantas unidades como letras del alfabeto. El día que, si trabajaste con muchas, acá no, acá vos podés seguir montando donde quieras. Sí, pero no, se me hace como muy complicado laburar así con Ubuntu, digamos. No, esto es para todo. Este es un programita, a ver si está. No, bueno, vamos a instalarlo. Es un programita para trabajar con tipo el administrador de discos. Es bastante piola. El Gparted. A ver qué nos muestra, a ver si gráficamente lo podemos ver un poco mejor. La cagada es que yo no tengo más disco acá, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Ven que me pide contraseña? Esto es como el sudo de la línea de comando, o sea, instalaste un programa, hacelo con sudo. Vas a entrar a la configuración de las unidades y de los discos, ejecutarlo con sudo. ¿Se entiende ¿cómo es? La similitud. Lo que no entiendo es la parte del SDB1 y PEN0 azul. Bien. Ahí vamos. ¿Qué es esto? /dev /SDA1. Sistema de archivos Linux Swap. Tamaño casi 2 GB, que es más o menos lo que le pusimos. Punto de montaje no tiene. ¿Qué es esto? Esta es, cuando hicimos la instalación, ¿se acuerdan que yo armé una partición para que sea la partición de swap? Sí. O sea que ahora esa no tenés acceso, digamos, porque no tiene montaje. Claro. Y no lo voy a tener porque no tiene punto de Porque es el montaje. swap. Porque es el swap. Está bien. De la segunda partición, o sea, yo generé 2, ¿se acuerdan? Se generó como una subpartición, si quieren, porque lo trabajó así, formateada con Extended 4, file system que vieron en una de las primeras clases, la primera clase de Linux, y punto de montaje. ¿Qué es el punto de montaje? Lo que hablamos recién es todo lo que hay acá, en este pedazo de hardware, /dev /SDA5, ¿a través de dónde lo vas a acceder? A través del barra. Entonces, todo lo que yo meta adentro del barra, que en este caso como es el barra es todo, porque es el nivel superior en la jerarquía de directorios, todo lo que yo meta ahí va a ir a parar a este hardware, a /dev /SDA5, a este pedazo de disco. El /dev /SDA5, si la cámara me acompaña, es un archivo, ¿sí? Es un archivo que está dentro de la carpeta /dev, que tiene una B adelante, que calculo que debe venir de bloque o algo por el estilo. Esto es hardware. ¿Qué hardware? Es la partición que yo generé en la instalación para instalar el sistema operativo. Linux trabaja el hardware, lo ve o lo identifica a través de un fichero. Este hardware conectado en el equipo corresponde a este fichero. Este file system donde está instalado el sistema operativo corresponde a este archivo, al SDA5.
Es la forma que tiene el sistema operativo de comunicarse con el hardware. Lo identifica con un archivo. Pero ese archivo ya no es a través del cual yo voy a acceder a la información. Ese archivo lo usa para el manejo interno del sistema operativo. Entonces yo tengo que agarrar ese hardware y decirle, bueno, a través de qué punto de montaje o directorio lo voy a querer tener accesible, o lo voy a poder acceder, o lo voy a poder ver, o lo voy a poder usar. En nuestro caso, a través del barra. O sea, todo lo que yo tire dentro del barra, que repito, es todo, porque es el barra, va a estar en este archivo. O sea, va a estar en este hardware. ¿Se entiende esto? Es hardware. Hardware apuntado por un archivo. Hay un archivo que está relacionado a ese hardware. Cuando yo hablo de este archivo, estoy haciendo referencia a este pedazo de disco. Y cuando yo digo este archivo, relacionámelo con este punto de montaje, quiere decir que a través de esta carpeta yo voy a acceder al contenido de este hardware. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. O sea, por ejemplo, si yo quiero programas de edición que necesitan, por ejemplo, no sé, cierta capacidad del disco, me puede convenir tener así una partición y darle un punto de montaje. Claro. Vos, por ejemplo, esto acá sin asignar hay 1 mega, no creo ni que me lo deje usar. Pero ponele que yo con esto acá en vez de 1 mega sea 1 tera. Y digo, bueno, me voy a hacer una partición nueva. ¿De cuánto? Y bueno, de 1 mega, acá no tengo más. Vamos a ver si nos deja. Ok, tipo Extended 4. Bien, partición primaria, etiqueta, bla, 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 bla. A ver. Añadir. Bueno, ahí está. Partición nueva. Punto de montaje. O sea, ya está. Yo ya tengo la partición nueva y tiene un file system de tipo Extended 4. Ahora, yo esa partición nueva no la puedo acceder. Necesito... A ver, pues es muy chico esto, no sé si me va a dejar. No me deja ni ponerle el punto de montaje. A ver, vamos a hacerlo de nuevo, a ver qué hace. No hace nada. Si tuviese más tamaño y yo pudiese usarlo, yo diría, bueno, en el caso tuyo, vos querés tener los archivos, Julieta me habló, ¿no? Sí, sí. Vos querés tener los archivos, todo lo de edición multimedial en Claro, otra partición. sí. Entonces te haces una carpeta donde sea y le decís, bueno, esta nueva partición la voy a ver a través de esto. ¿Para qué te sirve? Y sí, a vos se te llena el disco, entras a tirás cosas, empieza a crecer, zarpado, el sistema operativo lo vas a tener salvado, no vas a llenar el disco donde esté el sistema operativo, sino que vas a llenar otro. Esto es como en Windows, es lo mismo. Vos podrías querer tenerlo separado para eso, por ejemplo. Vean que acá yo trabajo sobre el SDA. Si yo tuviese otro disco, sería SDB, y yo podría hacer particiones sobre ese disco, etcétera, etcétera, y también presentarlas en el sistema. Entonces yo le podría decir a este sistema, a ver si lo podemos achicar. Menos de 8 no me deja. Tamaño mínimo y tamaño máximo no me deja. No, quería ver si lo podía achicar como para hacer una partición nueva. A ver, no sé, ¿a alguno le queda alguna duda o más o menos el concepto se entiende? Vos tenés hardware y querés accederlo a través del sistema operativo. El sistema operativo, una de las cosas que te permite es esa, hacer uso del hardware. Para eso está. Bien. En el caso de Linux, todo el hardware lo referencia a través de algún archivo que está en la carpeta /dev. ¿Sí? La que vimos acá. Todos estos son archivos que hacen referencia a algún componente de hardware que está en el equipo. Alguno, el que sea, no importa. O sea, cuando habla del monitor, el sistema operativo hace referencia a algún archivo acá adentro que esté relacionado con el monitor.
¿sí? Cuando habla del mouse lo mismo, cuando habla de la red lo mismo, cuando habla de los discos lo mismo. Entonces, cualquier dispositivo de almacenamiento que uno conecte, instale o presente al sistema operativo, lo va a asociar a algún archivo de esta carpeta. Y yo, para poder acceder a lo que hay en ese dispositivo, tengo que montar la ruta de ese archivo en alguna carpeta para poder verlo. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, se entiende. A lo que voy es que es como que tengo que estar con una lista al lado para recordar código. No, porque eso queda, después ya queda configurado. Bueno, tenés que, cada vez que prendés la máquina, montar esa partición. Eso ya queda. Te permite elegir dónde lo querés usar. O sea, al principio te puede sonar menos práctico que Windows, pero si Es vos, lo que me está pasando. si vos entendés el concepto, es mucho más práctico que Windows. Porque vos le decís, bueno, yo quiero acceder a este hardware en esta carpeta. No me des una unidad, nada. En esta carpeta. Y si quiero tener 10 millones de particiones, con Linux, con Windows cagaste, con Linux no. El tema es, esto una vez que vos lo configurás, ya queda. Dice, bueno, /d /pirulito, que hace referencia a esta partición de disco, se monta en el /home, /Daniel, /disco nuevo. Y ahí queda. Vos cada vez que entres a /home, /Daniel, /disco nuevo, está lo que está en esa partición. Nada más. Claro, ahí va. Es eso. Claro, lo que pasa es que me resulta, como vos decías recién, ahora me resulta muy poco práctico. Es eso, es entender que tenés hardware por un lado, software por el otro. Sí. Sistema operativo, Linux en este caso. Bueno, ¿cómo hace referencia o cómo cómo hace referencia o cómo vincula el sistema operativo el hardware que tiene detectado? En el caso de Linux, a través de un archivo que está dentro de la carpeta /dev. Entonces, placa de video, /dev, /placa de video. Ponele, para poner el nombre simple, no los nombres que están ahí. Placa de red, /dev, /placa de red. /dev, /placa de red es un archivo, pero que hace referencia al hardware. Entonces, cuando vos desde el sistema operativo querés trabajar sobre ese hardware, no podés hablar directamente con el hardware. Entonces le vas a hablar al /dev, /placa de red, que es como el sistema operativo sabe o vincula la placa de red. A veces como que siento que mal lo explico, peor es. Yo estoy medio perdido igual. Lo que pasa es que es hasta que también nos acostumbremos nosotros a todo esto nuevo. Esto es algo que tampoco se vayan a usar mucho. O sea, Claro. nadie está todos los días haciendo particiones, salvo que esté probando cosas. A ver, no sé, que hay algo del chat. No entiendo cómo hacer la partición del disco. Es únicamente con el... No, está azul. La partición del disco la podés hacer así, la podés hacer con este comando. Bueno. Con este comando podés manejar la tabla de particiones y hacer una partición. O sea, hay muchos programas dando vuelta para hacer eso en Linux, ¿no? Yo uso ese porque es el que me parece más simple a mí, pero hay un montón. Si te pones a buscar en internet, software para manejar particiones en Linux, a patadas. Entonces, esto no es algo que estén todo el tiempo haciendo particiones y montándolas en alguna carpeta. Esto es algo que por ahí lo hagan una vez al principio, cada vez que instalan una máquina. Pero está bueno que entiendan el concepto de que para acceder al hardware, en este caso dispositivo de almacenamiento, desde Linux tienen que vincular el dispositivo en sí, que el sistema operativo lo ve a través de un archivo que está en la carpeta /dev, con un punto de montaje, que así lo llama Linux. O sea, una carpeta a donde se presente ese hardware para que yo lo pueda ver, lo que tiene adentro. No es mucho más que eso. Y a eso es lo que hace referencia esto con el ejemplo del CD-ROM. Pero no se vuelvan muy locos porque yo no les voy a pedir que monten nada. Simplemente me interesa que se entienda el concepto de que el hardware, la lectora de CD, en este caso, Linux la ve a través del /dev /archivo CD-ROM. Y yo como veo el contenido, bueno, montando eso acá.
Entonces yo me voy a esta carpeta, hago un ls-l y veo lo que tiene el CD-ROM. ¿Está en esta carpeta? Sí, en realidad está en esta carpeta, pero yo lo accedo a través de este archivo. Está montado. Existe esa relación. Y no sé si seguir explicándolo, porque me parece que le voy a hacer más quilombo todavía. Azul, no sé si te contesté la pregunta. Ok. Bueno. Dejemos eso atrás un minuto. Así después lo procesan. Esto es lo que les hablé del control C. Cuando ustedes están ejecutando algún comando en la terminal y les toma la terminal y ustedes lo quieren cortar, control C termina ese proceso. ¿Sí? Nada, para que lo tengan. Es un corte corta, o sea, como vimos antes, está bajando y empieza a instalar software y yo le mando control C y ese software no va a andar y esperemos que no haya roto nada más. ¿Se entiende? O sea, control C termina por la mitad, no deja, por donde sea, no deja terminar ordenadamente, que nada, pum, lo mata. ¿Sí? Es la combinación control C, si están en la terminal, chao. Si ustedes están acá y están tipeando algo, y tipearon, y dicen, bueno, no voy a borrar todo esto. Bueno, control C, corta y les devuelve el prompt, ¿sí? Por ejemplo, si tiran el top, con la Q salían. Pero si no funciona y hacen control C, también salen, listo. Mata el proceso que esté presente, que esté corriendo en ese momento, ¿sí? El que hayan tirado, lo que sea. Bueno, el entorno gráfico es más o menos lo que vimos. En la izquierda van a tener lo que es el lanzador, ¿sí? Esta es la versión clásica de Ubuntu. Hay peores. No, peores que esta creo que no. Esta es la peor de todas. Cancelar. No, salir. Fuera. Salir. Bueno, esto ya lo instalé. Bueno, acá hay actualizaciones que no voy a instalar ahora. Entonces, acá tienen un lanzador que es como una especie de la barra de tareas que Windows suelen tener acá abajo, que podrían tener en otro lado también, donde pone lo que le parece en la instalación. Uno de estos después lo saca, lo agrega, lo acomoda, lo corre, pone los que quiere, ¿sí? Si ustedes tienen, por ejemplo, presionando la tecla Windows, aparece esto, que va a traer cualquier aplicación que vaya coincidiendo con el string de búsqueda, como fue antes la terminal, ¿sí? O cualquier otra cosa que aparezca atrás. ¿Se entiende? Esto es más intuitivo, más o menos le da un breve repaso, pero si ustedes ya lo instalaron ya lo habrán visto, ¿sí? Y después, bueno, los Ubuntu más viejos venían con un entorno gráfico llamado Unity. Como le dije acá, a partir de la versión 17 cambia Gnome, que es otro manejador de ventanas que funciona de otra forma, si se quiere, hay un montón. Y lo bueno es que no siempre tienen que tener este escritorio que para mí es nefasto, lo menos lindo que hay. O sea, si vos querés vender Linux y mostrás y decís, bueno, y acá tenés el escritorio, no se lo vendés a nadie. Va, a mí no me lo vendés. Pero bueno, como tienen otros manejadores de escritorio, como el XFCE, que se caracteriza por ser de los más livianos, vieron, por ejemplo, la distribución esa Ubuntu Studio que les pasé, puede correr o viene predeterminadamente configurado este tipo de escritorio que es más liviano. Otro es el Gnome y el KDE, que son un poquito más pesados. Y uno puede tunearlo de la forma que quiera. Básicamente, podés tener un escritorio así, con widgets o no, podés tener algo más así. Hoy apenas arrancamos, les pasé unos links para ir cambiando esto, ¿no? El manejador de ventanas. No sé si, bueno, los que entraron después, cuando yo les suba el chat, lo van a ver, ¿no? Pero puedes tener cosas un poco más lindas que esto. Que esto, no sé, para mí es nefasto. No sé a quién se le ocurrió.
¿Se entiende? O sea, depende del manejador de ventanas que quieran utilizar y puedan instalar y la máquina les soporte, porque a veces pasa que el KDE por ahí o el Genome o algunas otras versiones son como, necesitan mucho fierro para andar bien y que sea una experiencia copada y bueno, uno por ahí termina cayendo en otro tipo de manejadores que son más livianos, pero que por lo menos te permiten usar la máquina, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Un breve paseo. Ahí como que quedó medio cortado el link. Bueno, después en Ubuntu tienen 4 escritorios. Esto es algo que después Windows también incorporó. Que uno desde acá no. Bueno, en las versiones anteriores lo tenía acá y ahora ¿dónde está? Ah, acá. ¿No? Bueno, hay alguna forma para ver los escritorios. ¿Dónde está ahora? Visor de escritorios. No, me quiere instalar un programa nuevo. No. Bueno, no sé si es porque le quedó corto acá el menú de la izquierda por el escalado de la pantalla o qué, pero acá abajo tiene que aparecer esto, que es el selector de áreas de trabajo. O sea, vos podés tener 4 escritorios distintos. Esto no sé, ya con Windows 10 creo que también lo trae, si alguien me lo puede confirmar. Que es que vos podés trabajar con distintos escritorios y en cada escritorio tener distintas aplicaciones corriendo. Entonces, cuando vos pasás de un escritorio al otro, no necesariamente tenés todas las aplicaciones corriendo en todo el tiempo. ¿Se entiende? Vos tenés, no sé, 3 navegadores, el Word, el Sony Vegas y no sé qué más, todo un escritorio y te queda todo chiquitito en la barra de tareas y después tenés que andar pasando, si haces Alt Tab para ir de una aplicación a otra, tenés que navegar por 20 aplicaciones. Vos podés mandar distintas aplicaciones a distintos escritorios y lo que haces es pasar de un escritorio al otro y trabajar más ordenadamente. Y si tuvieses más monitores, ¿podrías tener una pantalla en cada monitor? Sí. Extenderlo no, sí. Bueno, el tema de la actualización de software también tienen toda una parte gráfica para hacerlo, si no tienen ganas de hacerlo por la línea de comandos, desde el cual lo ejecutan, ¿sí? Y bueno, hace todo el chequeo, se fija si está actualizado y si no está actualizado va a tirar un mensaje como el que me tiró hace un ratito, que acá no entra porque no le debe estar dando el espacio a esto. Actualización, ¿sí? Lo corren y acá actualizan. ¿Esto qué hace? Va a chequear a todos los repositorios, ¿ven? En internet que ya vimos y les va a decir si hay actualizaciones o no. En breve. Vamos. Bueno, ahora lo vemos. Para el software tienen lo que es como una especie de, bueno, acá hay, ¿no? Tienen todo esto, puede ver un detalle, ¿sí? De todo lo que hay para actualizar y de cada uno qué descargas va a realizar y si ustedes dicen, bueno, no, la verdad que no me actualices el Firefox. Bueno, lo sacan de la lista, no lo va a actualizar ahora, va a quedar pendiente, cada vez que corra el actualizador te lo va a decir, tenés. Y otras tantas actualizaciones. Ahora no. Y el software, que es como el tipo, acá no se ve muy bien porque no sé si está entrando todo muy lindo, pero es como una especie de Play Store o lo que sea de aplicaciones o como la tienda de Microsoft donde pueden buscar por categorías o nada, buscar desde acá por alguno de lo que tengo instalado, le va a mostrar lo que tiene instalado, las actualizaciones. Bueno, esto no es así porque no está actualizado. Debe estar actualizado la tienda actualizada. Y acá pueden chequear y bajar lo que necesiten. Qué sé yo. Pero bueno, nada, la parte gráfica es más intuitiva. Esta era la vieja. La terminal, que calculo que ya todos la usaron. ¿Sí? La terminal. El panel de control, que es como el panel de control o configuración del sistema de Windows, lo mismo. Toda la parte de la pantalla, la apariencia, no sé, el mouse, si querés cambiar el orden de los botones,
si tenés impresoras, el modo energía, si querés que se suspenda cada cuánto tiempo, si querés que baje el brillo de la pantalla. Todo lo mismo que en Windows, lo tienen en la configuración del sistema. Tiene un editor de texto que les puede llegar a servir, tipo el bloc de notas. Yo lo uso bastante, por eso siempre lo incluyo acá. Ya habrán visto que lo usé hoy. Esto, pero en Linux. Y bueno, tienen un manejador de archivos que es como el explorador de Windows, pero para Linux, que es básicamente lo mismo. Cuando arrancan las carpetas personal del usuario y si uno va a equipo puede ver todo el árbol de directorios, ¿no? Otras ubicaciones. Este lo muestra distinto. Bueno, acá, el equipo. Este tiene otras ubicaciones. Si uno entra acá, puede ver. Ahora, yo acá estoy como Martín, ¿sí? Así que hay cosas que no me va a dejar hacer. Como, por ejemplo, entrar acá a la carpeta de root, etc. Pero también podría navegar o podría terminar en mi carpeta personal de nuevo, que es donde tienen todos los documentos personales de cada usuario. Bueno, los discos. Ya lo vimos con el Gparted, pero podrían verlo desde acá, que es, les dice, como el administrador de discos de Windows, el hardware que detecte, la información de cada uno. Eso es como el administrador de Windows, de discos de Windows. Y después el tema este que usábamos la otra vez, que les comentaba que si ustedes están trabajando en el entorno gráfico y por ahí tienen algún problema, se cuelga o pasa algo y el entorno gráfico deja de responder, con esta combinación de teclas ustedes pueden acceder a una terminal, a una solo línea de comando, de la cual se loguean y podrían, como yo la vez pasada, con el comando kill mataba el proceso del top que veíamos, no sé si se acuerdan. Que desde una terminal lo corría y desde la otra lo mataba, para mostrarles el comando kill. ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, de acuerdo. Vamos a cerrar todo esto. Bien. Bueno, ahí termina. Entonces, esto es, ustedes con esa combinación de teclas pueden pasar entre las distintas terminales. La F7 es vuelven al entorno gráfico. Pero del F1 al F6 tienen solo línea de comando que se van a loguear con el usuario que estén trabajando, en mi caso es Martín. Se loguean y ahí, nada, si tienen que verificar algún proceso o algo para matarlo, lo corren desde ahí. Después presionan de nuevo la combinación, pero con F7 y vuelven al entorno gráfico. O sea, en la misma pantalla en la que ustedes están trabajando en el entorno gráfico, desaparece el entorno gráfico y les aparece login y ustedes se tienen que loguear ahí y solo línea, solo comando, ¿sí? Más que nada, de todo lo que es este gran PDF, que después voy a sacar lo que subí y lo voy a poner todo actualizado, lo que más me interesa es todo el manejo de comandos, ¿sí? Que entiendan cómo moverse a través de todo el árbol del directorio del barra, que sepan cómo, bueno, los comandos que les puse, que entiendan eso de hacer cosas con un solo comando, que hoy alguien me consultó apenas arrancó la clase. Nada, que sepan manejar eso. O sea, me interesa más eso, el tema de poder correr una instalación de software desde la línea de comandos con el apt-get que vimos, que son los comandos que si en algún momento, que son las cosas que si en algún momento ustedes tienen que lidiar con una máquina Linux, son las que van a utilizar, ya sea para instalar, para arreglar, para desinstalar, para reinstalar, etc. Se van a tener que pelear bastante con el tema de los comandos. Entonces, más allá de toda la teoría y qué sé yo, el tema de los comodines me interesa, ¿sí? Esto que vimos, ¿dónde está? Acá, ¿sí? Los wildcard o comodín, el asterisco o el signo de pregunta, ¿alguna duda con eso? No, no.
¿No? ¿Alguien dijo no? ¿Alguien dijo Dice sí? que no. Y Azul ¿Alguien- preguntó algo, me parece. ¿Eh? Que Azul preguntó algo en el chat, que me parece que no le contesté. Ah, pero no scrolleó esto. Martín, yo bajé la prueba de Linux con Ubuntu al pendrive y boté de ahí. Me funciona muy lento y el cursor se va para cualquier lado. ¿Decís que pruebe con otro Ubuntu? Bajé la prueba de Linux. No sé, ¿qué Ubuntu probaste? No, no es el recomendado, puse todas las que yo probé. Podés, vos booteaste desde el pendrive y hiciste probar, no lo instalaste. O instalaste. Ah, en el link a una página web. Lo que podés hacer, eso es para, les daba, más que nada era para que sepan cómo hacer una instalación como permanente, que cada vez que conectas ese pendrive tengas el Linux con todos los cambios que le hiciste. A nosotros no nos interesa tanto eso. Lo que podés hacer es bajarte una imagen, cualquiera de Ubuntu, y hacer el USB booteable y nada más. Bootear desde ahí, y cuando arranques la máquina virtual o la máquina o lo que sea, te va a decir instalar o probar, y le das probar, si querés. Ponele si es en tu máquina, para no tocar nada del disco rígido ni romper nada de lo que ya estés usando. Le das probar y vas a usar el sistema operativo como si estuviese instalado en la máquina, pero en realidad está corriendo todo entre la RAM y el pendrive. Y ahí ves cómo te resulta. Si no te sirve, no te gustan, anda lento, lo que sea, bajás el ISO a la computadora y generás la imagen con algún programita. Generás la imagen con algún programita. Ahí en el link que les dejé habla de un par de programas para generar el pendrive booteable. No es copiar el ISO adentro del pendrive, ahí no va a andar. Tenés que descargarte la ISO en tu máquina. ¿Qué es lo que hiciste? No sé, de todo lo que dije, ¿qué es lo que hiciste? Hiciste un USB booteable, me imagino. Bueno, eso mismo hacelo con otra distribución, con otro Ubuntu o con una versión más vieja si querés. Porque tal vez probaste con la más nueva y la máquina no te da, que puede pasar. A veces cuando es estas tipo Live CD que lo usás y no lo instalás, puede andar un poco más rápido, o no tan lento como si lo instalaras, porque como el disco rígido no interviene, que es lo que más se pone pesado. Pero bueno, anda una versión más atrás, o bajate un Ubuntu más livianito. Fíjate el Ubuntu Mate, ese que les puse, ese yo lo uso en mi compu y que es más viejita y anda bastante bien. Podés probar con ese, la última versión de ese. Lo bueno de esto es que nada, es el tiempo que tardás en bajarlo y hacerte el pendrive booteable. No más que sí. Después booteás, probás, no te gusta, apagás la máquina, bajás otro. La última bajaste 2 o 3. Total es gratis. Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto? No, creo que no. O sea, lo que podemos practicar es eso, el trabajo práctico, hacer algo parecido, el parcial, Sí, y agregarle los comodines. y agregar los comodines. Ok. ¿No tenés otro para que podamos practicar con otra cosa diferente por ahí que nos mandes? No, pero los puedo hacer, sí. Les Buenísimo. puedo preparar otro. Así tenemos 2 alternativas para practicar. Sí, está bien, me querés hacer laburar, está bien. Bueno. Ah, sí. Sí, les armo uno. A ver. La única forma de aprender esto es metiendo mano. Claro. Sí. Pero, nada, hay cosas que las pueden practicar. Se los mando, yo no tengo historia. A ver si todavía Valeria se me ofende.
Pero nada, agarrar el archivo ese que lo pusieron en directorio, moverlo No a otro voy y a cambiar el decir nombre. nada. No voy a decir No nada. hay mucho más. Les voy a mandar y... No, porque yo no los quiero llenar con más comandos, porque es al pedo, o sea, más comandos. Estos son los básicos y No, lo basta. más importante es que se pueda manejar en el árbol de directorio, el manejo de ficheros. Ujú. Después el resto de los comandos lo van a ir usando y instalar o desinstalar el software. Después el resto de los comandos lo van a ir usando si alguna vez lo llegan a usar a medida que lo necesiten. Pero el tema de moverse de una carpeta a otra, listar el contenido, generar un directorio, mover un archivo de un lado al otro, cambiarle el nombre, copiarlo, eso es básico, eso sí está bueno que lo entiendan. Y aparte practicando con eso le va dando una gimnasia para después cualquier otro comando que tengan que usar. Es solamente hacer man, espacio, nombre del comando, ver lo que hace y después ya estirar el comando, pero ya van a estar acostumbrados a tirar un comando. Y sobre todo, después de tirar el comando, chequear que haya hecho, eso es súper importante, parece una boludez, pero chequear siempre que haya hecho lo que ustedes querían que hicieran, el lugar en el que ustedes querían que hicieran, porque le pifiaron y en vez de usar ruta absoluta, usaron ruta relativa y estaban paradas en otro lado, paradas, en este caso Valeria, en otro lado, porque estoy viendo la foto de Mafalda. Estabas parada ahí, pusiste ruta relativa y no absoluta y pensaste que estabas en otro lado y copiaste o reventaste algo que no querías, en el caso de Valeria. Claro. No sé por qué siempre me pone a Mafalda acá en primer plano. Voy a cambiar para que me muestre a todos. Por favor. Si no, parece que hablo con vos solo. Esto así no va. Ahí está. Bien, bueno, vamos a parar unos minutitos, así descargan la RAM, son las 9. 9:15 volvemos, ¿les parece? Dale, dale. Dale, Bien. mismo link. Sí, yo lo dejo abierto, corto el audio, corto el video y dejo de grabar ahora para que no se grabe esto. 9:15 retomamos. Dale. Ok, volvemos 9:15.